Amigos, ¿qué saben del Concilio Vaticano II? Pero primero veamos qué es un concilio. Un concilio es la reunión de los obispos convocados por el Papa. Y se dice que es ecuménico cuando se convocan a los obispos de todo el mundo. ¿Cuáles fueron los concilios más notables? En los cerca de 2000 años de nuestra Iglesia ha habido 21 concilios ecuménicos. Algunos de los más notables han sido el de Nicea en el año 325 y Constantinopla en 381. En estos concilios se redactó nuestro credo. Se convocaron para combatir la herejía de Arrio, que no creía en la divinidad de Cristo, y contra quienes no creían en el Espíritu Santo como persona divina. Éfeso, en 431, se convocó para combatir la herejía de Nestorio, y en él se definió que María es la Madre de Dios, pues Jesús es Dios y hombre verdadero. Más recientemente el Concilio de Trento, en 1545, para combatir la herejía de Lutero. Y en 1869 el Concilio Vaticano I, que tuvo que ser suspendido en 1870 por la toma de Roma por Garibaldi. El concilio definió la primacía del Papa como sucesor de San Pedro y la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra en temas de fe y moral. ¿Por qué se convocó el Concilio Vaticano II? En el caso del Concilio Vaticano II, su convocatoria no fue para combatir alguna herejía, aunque sí existían inquietudes entre los obispos y cardenales sobre temas bíblicos, litúrgicos, ecuménicos y sobre el papel de la Iglesia en el mundo moderno. ¿Quién lo convocó y quién lo clausuró? El concilio fue una idea que ya venía desde el Papa Pío XII, pero en ese entonces no se convocó. Fue en 1959 cuando el nuevo Papa Juan XXIII anunció la convocatoria de un concilio, al que nombró Vaticano II. El Papa Juan XXIII declaró que el Concilio Vaticano II sería de carácter pastoral y no se discutirían las doctrinas que forman nuestro depósito de la fe, y solo se verían nuevas formas de expresarlas, más de acuerdo con nuestro tiempo, para enseñarlas en forma más eficaz. No se emitirían condenas para combatir errores, sino que se usaría la medicina de la misericordia más que la de la severidad. El Concilio Vaticano II inició el 11 de octubre de 1962 y a la muerte en 1963 del Papa Juan XXIII fue continuado por el nuevo Papa Paulo VI, quien al término del concilio declaró su clausura solemne el 8 de diciembre de 1965. ¿Cuáles fueron los documentos que contienen las conclusiones del concilio? El Concilio Vaticano II tuvo 4 sesiones. La primera en 1962 y la cuarta y última en 1965. En el Concilio Vaticano II se propusieron, discutieron, modificaron, aprobaron y promulgaron 4 documentos llamados constituciones dogmáticas. Estas son sobre la Iglesia,
la divina revelación, la sagrada liturgia y sobre la Iglesia en el mundo actual. También se emitieron 9 decretos, y entre ellos uno sobre el ecumenismo y otro sobre el apostolado de los laicos. Y también 3 declaraciones, entre ellas una sobre la libertad religiosa y otra sobre la educación cristiana. ¿Son obligatorias las conclusiones del concilio para los católicos? El Papa Pablo VI, en su discurso de clausura el 8 de diciembre de 1965, dice: ordenamos que todo cuanto ha sido establecido sinodalmente sea religiosamente observado por todos los fieles, para gloria de Dios, para el decoro de la Iglesia y para tranquilidad y paz de todos los hombres. Y debe considerarse nulo y sin valor desde este momento todo cuanto se haga contra estos acuerdos, por cualquier individuo o cualquier autoridad, conscientemente o por ignorancia. ¿Por qué se creó tanta confusión en los primeros años del post-concilio? Lo que más notamos los católicos fue el cambio en la liturgia, pues la Santa Misa se da ahora en la lengua corriente de cada país y con el sacerdote viendo hacia el pueblo. También se empezó a utilizar música e instrumentos musicales modernos que no se usaban anteriormente. Y se dieron muchos abusos litúrgicos durante la misa, en un afán de atraer a los jóvenes y a los católicos que no les gustaba asistir a misa. El Concilio Vaticano II generó un gran volumen de documentos y por lo mismo son muy pocos los laicos que los han estudiado, e incluso sacerdotes. Y están redactados en un estilo con muchas ambigüedades, que hace que los lectores, incluyendo entre ellos a los sacerdotes y obispos, saquen diferentes conclusiones de su estudio. Algunos de ellos interpretan los documentos de Vaticano II con una visión que ellos llaman progresista, que implica una descontinuidad en las doctrinas y prácticas de la Iglesia, mientras que otros los interpretan con una visión tradicionalista, donde las doctrinas y prácticas de la Iglesia en los documentos del Concilio Vaticano II son una continuidad de lo que siempre ha enseñado nuestra Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia. Como una respuesta ante la confusión de los fieles en la aplicación de los documentos del Concilio Vaticano II, en 1985, los obispos pidieron al Papa Juan Pablo II la redacción de un catecismo, con todas las enseñanzas de la Iglesia sobre fe y moral, incluyendo lo aprobado en el pasado Concilio Vaticano II. En 1997, después de 12 años de preparación y a 32 años de la clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II aprobó la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, si les gustó el video les pido lo compartan. Mientras tanto les deseo paz y bien.